22 i 11 minuts aquí a No hi ha futur, al 90.1 de la FM. Comencem avui, ara, l'entrevista que tenim preparada amb vosaltres. Parlarem de programadors informàtics. Parlarem de software lliure, de què és un programador informàtic, quina feina fa en la nostra societat, si aquesta feina és important o no, com ho serà en els pròxims temps, quin és el software que fem servir, per què el fem servir, quines alternatives tenim, i per tot això parlarem amb Xavier Gost, programador informàtic a Bcode. Hola, bona nit, Xavier, ens sents? Hola, sí. ¿Parlem en castellà o en català? ¿En castellano o en catalán? Prefiero en castellano. Perfecto, pues en castellano, ningún inconveniente. Queríamos hablar contigo para que hace poco simplemente conocimos una conferencia que da vueltas ahora mismo por YouTube, tuya, en la que nos hablas de qué es un programador y cuál es su papel en la sociedad. Y entonces quizás la primera pregunta que podríamos hacerte es ¿qué es un programador? Pues en la charla un poco lo que digo es que no lo tengo muy claro. No está muy claro, ¿no? No, porque algunos creen que somos ingenieros informáticos, otros se están intentando definir de otras maneras, pero al final no sé muy bien qué es un programador. Sé que yo soy uno, sé reconocer a otros programadores, pero no sabría definir muy bien qué es programador. Pero lo que de verdad me preocupa no es no solo que yo no pueda definirlo, es que si yo no puedo definirlo, la sociedad tampoco puede reconocerlo, ni reconocer su papel, ni lo que necesita de él. De hecho, nuestra sociedad es una sociedad que se ha visto muy invadida, por decirlo de alguna manera, por la tecnología, también a partir de la difusión masiva de Internet. Sin embargo, para nosotros es como magia. Enviamos un mail y el mail llega allí donde tiene que llegar, la otra persona se lo lee, incluso a veces tiene un archivo adjunto que puede descargar, y todo eso para nosotros es magia. Es como una profesión invisible, es como las señoras de la limpieza de un colegio, que por la mañana el colegio está limpio, pero los niños no saben quién lo ha limpiado. En efecto, y esto es ¿sabes? Acaba siendo un problema, porque lo que no entendemos o no sabemos manejarlo bien. Y la tecnología cada vez está más metida en nuestra vida. Hay una conferencia de un tipo que se llama Donald Rushkoff, creo, que se llama Programa o Ser Programado. Program or Be Programmed, donde el tipo ya advierte que al final hay una serie de personas, de informáticos, que están escribiendo líneas que están modelando el futuro donde el resto de las personas, el resto de la sociedad va a vivir. Y eso es un poco escalofriante. No ser consciente de eso es un poco brutal. Realmente yo creo. Es un poco escalofriante, sí, pensarlo, que hay una legión de personas al otro lado de nuestras pantallas que influyen decisivamente sobre lo que hacemos y sobre lo que podemos hacer incluso, pero no los conocemos, no sabemos cuál es su trabajo ni cuál es su responsabilidad tampoco sobre eso que hacen. Sí, te diría que es aún más inquietante es que toda esa gente, todos nosotros, los que estamos programando, en nuestra industria, en nuestra profesión, la cuestión ética no se plantea ni por un instante. Ahí todo el mundo hace su trabajo, le dicen programa esto y la gente lo programa y es solo su trabajo. No piensa en qué está programando. O sea, si está programando las próximas preferentes, una guía de misiles, o está salvando al mundo con lo que hace. Ni siquiera se lo cuestionan. Ni siquiera nadie se lo cuestiona. De hecho, esta falta de cuestionamientos o tener un debate ético sería algo extensible a toda nuestra sociedad, porque ni el programador que programa las preferentes ni tampoco el comercial que está en la oficina a pie de calle vendiéndolas muchas veces no se lo plantea. Es simplemente yo estoy haciendo mi trabajo. Sí, bueno, es la banalidad del mal, que lo llamaba Hannah Arendt, ¿no? De yo solo hago mi trabajo, yo solo cumplo órdenes, si no lo hago yo, alguien más lo hará. Todo este tipo de excusas no son más que la demostración de que no hace falta ser una persona terrible para hacer cosas terribles. En este sentido, por lo menos a nuestro parecer, nos da la impresión de que tenemos como dos perfiles, ¿no? Dos perfiles así caricaturizados de
de los programadores o los ingenieros o los informáticos, que informático es una palabra que aún significa menos cosas todavía. Sí, es más ambiguo incluso. Dos perfiles, uno que sería el perfil de, nada, un personaje antisocial que pasa muchas horas solo delante de un par de pantallas, programando, escribiendo código, y que normalmente va asociado en esta caricatura a unas tendencias políticas, a unos ciertos ideales o a un cuestionamiento moral y ético de qué está haciendo. Y por otro lado tenemos la imagen del programador ingeniero que tiene un montón de másters y viaja por todo el mundo y viste con traje y corbata y tiene un sueldazo de 100.000 euros o 150.000 euros al año. ¿Cómo conviven estos dos perfiles? Pues yo creo que conviven bien. Lo único que pasa es que sabes que ni siquiera el soldado empresarial lo es tanto. Ajá. También es alguien que se cuestiona y que intenta hacer bien su trabajo. Ajá. Y el problema es que la industria no se lo plantea. La profesión no se lo plantea. Desde donde nace la profesión, que puede ser la universidad o la educación, nadie se plantea la cuestión ética y por lo tanto llegas y te han convertido en un obrero industrial. Algunos, el otro estereotipo que tú hablas, Ajá. ven un poco la realidad, intentan hacer algo útil con sus capacidades, apuestan por el software libre, etcétera, pero el problema no está, quiero decir, no creo que sea un enfrentamiento, porque todos estamos en la misma profesión. Ajá. ¿No? Sí, y lo que pasa es que no somos conscientes de que una profesión tiene un sesgo político-social, que ejercer una profesión significa posicionarse política y socialmente. Uh-huh. Profesión viene de profesar, de estar haciendo proselitismo de algo, de alguna estar cosa construyendo. En esta, quizás, esta cuestión ética sí que la vemos en el origen de, por ejemplo, como tú decías, del software libre. ¿Cómo podemos explicarle a gente que incluso no esté familiarizada ni siquiera con la palabra software qué significa software libre? Pues podemos intentarlo. Sí. El software libre es software. Lo primero es software. Vale. El código, toda la programación que mueve nuestros aparatos electrónicos, desde el ABS del coche hasta el portátil que tenemos delante o la lavadora, se mueve con código. Ajá. ¿Vale? Ese código son las instrucciones que le damos al sistema para obtener un comportamiento. Son las instrucciones, ¿vale?, que usamos para interrelacionarnos con esa máquina. Efectivamente. La diferencia es que hasta que surge el movimiento del software libre, esos códigos nadie los sabe. No son públicos, nadie puede leerlos. Solo podemos observar lo que hace la máquina por su comportamiento. No podemos ver cómo le han dicho que haga. Por lo cual, no podemos ver si está haciendo más cosas de las que debería o menos. Y tu máquina está, de hecho, bajo el dominio de la persona que ha escrito ese código. Ese código es propietario de ese código. Efectivamente, pero no solo es propietario del código, es propietario también de la máquina en la que se está ejecutando. El concepto de software libre significa que nuestra máquina nos siga perteneciendo, porque el código que ponemos y que hacemos que funcione en nuestra máquina es código que es público, que pertenece al bien común, que cualquiera puede ver, por lo tanto podemos ver que no tiene trampas en el código, y entonces sigue perteneciéndonos la máquina donde lo ejecutamos. Nos hablas de que es público, de que pertenece al bien común, con lo cual se hace una referencia a la comunidad, y a que es transparente. Pues son muchas cosas que nos recuerdan al 15M, por ejemplo. Hablar de transparencia, hablar del bien común. ¿Por qué es importante que el software libre para el desarrollo social? Porque parece que lleva implícita esta reflexión ética que tú hacías hace unos momentos sobre la profesión. Parece que el software libre la lleva implícita. Es público, es un bien común, es transparente. Sí, la lleva implícita. De hecho, esta es un poco la idea. La cuestión es que los valores de transparencia, bien común y que son valores, yo creo que
que compartidos por todo el mundo, pero proyectados de maneras muy diferentes, Ujú. Están construidos en el mismo código. Ujú. Es decir, que son, ¿cómo lo podría decir? El código porta estos valores. Lo único que pasa es que también tenemos que ver la funcionalidad de ese código. Ajá. O sea, lo que también, o sea, lo importante del software open source ¿Sí? es que además el diseño de esos productos open source tiene ya unas características de transparencia construidos en sí mismos. Son muy difíciles no podría decir, de corromper hacia otros lados. De usar de una manera que no fueran libres, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. De hecho, es imposible, aunque obviamente la industria lo hace constantemente. Se encuentra Copia sus software libre artimañas. y lo manda en sus proyectos que son privados. Por ejemplo, un ejemplo de esto, ¿nos podrías dar un ejemplo de un software libre que haya pasado a ser ahora mismo privado? No es que pase a ser privado. Lo que pasa es que O sea, como que pueden copiar el código, exacto. lo que hacen es que lo ponen en un producto privativo Ajá. donde tú no puedes inspeccionar el código, con lo cual no puedes decir, aquí hay una gran parte del código que es del bien común y que usted ahora está vendiendo. Con esta manera de relacionarnos con las máquinas en las que usamos un código desconocido para nosotros, que no sabemos cómo hace lo que hace, estamos perdiendo soberanía electrónica de alguna manera, estamos perdiendo una porción de toma de decisiones que la relegamos a otros que ni siquiera sabemos quiénes son. Totalmente. De hecho, vamos, es reconocido que Windows desde que empezó, Windows es el gran ejemplo de software privativo, el sistema operativo Windows, desde que empezó, tiene puertas traseras, informa de lo que hacemos a una potencia extranjera, Ajá. en fin, lo mires desde la perspectiva que lo mires, es absolutamente maligno, ¿no? No tenemos ningún control. Y es más, no solo cedemos derechos, el control de nuestros aparatos, sino que además abrimos una ventana a nuestra vida para personas que ni siquiera conocemos. Esto no pasa con el software libre. Esto hace un tiempo, cuando personas lo explicaban, por ejemplo, de las puertas traseras de Windows y cómo esto suponía, si más no, una oportunidad increíble para ser espiado y tomar el control de tus datos, había quien, pensaba, esto es porque tú eres un poco paranoico, un poco friki. Sin embargo, hoy en día las noticias de los periódicos van llenas, ¿no? De cómo la NSA, en connivencia con el CNI, ha estado usando todos los mecanismos disponibles para hacerse con esos datos que podían interesarle o no. Efectivamente. Estamos en ese riesgo continuo siempre que usamos software privativo o casi siempre. Estamos siempre que usamos software privativo, estamos en riesgo de ser controlados por terceros. Otra vez, dilo otra vez. Siempre que usamos software privativo, estamos en riesgo de ser controlados por terceros. Obviamente. Vale. Nos queda claro, porque hay quien no se lo cree, y claro, que se lo diga yo, que no tengo ni idea de nada, pero que nos lo digas tú, que eres una voz acreditada, pues... Pero el problema es que... A mí me tranquiliza. ¿Perdón? Me tranquiliza saberlo, porque así sé que no soy un paranoico. No lo eres. Quiero decir, sale en prensa que no lo eres. Sí, sale en prensa. Es decir, en prensa te dan la razón. Hasta la prensa más chunga te da la razón. No te preocupes. No eres un paranoico. Sabes lo que hay. El problema es que los medios, cuando dan estas noticias, en la misma noticia no hablan de las alternativas. Ah, efectivamente. No sé si os habéis fijado. Claro. Porque parece que no las hay, cuando en realidad, si buscas un poquito, las encuentras, ¿no? Y incluso creo que bastante más fáciles de usar que el software privativo. Más efectivas incluso, ¿no? Sí, sin duda. Es decir, cuando la mayoría de los profesionales las usan en su día a día, por algo será. Es decir, cuando los expertos en programación usan esas herramientas todos los días, por algo será. Aquí estamos al 50%. En los equipos de este programa, en los equipos informáticos de este programa, estamos al 50%. La mitad de equipos usan software libre y la otra mitad están todavía en transición.
Pues lo siento por vosotros. Efectivamente, eso les digo yo. Te presento aquí mis compañeros Rafael Ortiz y Antonio Inubar, que también querrán hablar contigo. Buenas, Xavier. Buenas. A ver, lo que te quería preguntar ahora mismo, ¿cuál es el presente del software libre y cuál se puede prever que va a ser el futuro del software libre? Es decir, ¿está muy extendido, está muy poco extendido? Muy extendido. Yo te diría que en lo que son servidores está terriblemente extendido, ¿vale? Usan Linux la mayoría y es software libre. En los ordenadores de cada día, en los portátiles y el ordenador de casa y de las oficinas, en el entorno empresarial, en oficinas y tal, hay muy poca penetración. Y en la casa y en la industria, en lo personal, en las casas de las personas, la penetración cada vez es mayor. Esa es la penetración que hay. Pero cuando me preguntas cuál es la situación ahora, es que tenemos el mejor software libre que ha habido jamás. Fácil de instalar, fácil de mantener. No hay ninguna razón para no usarlo. Es más fácil de usarlo que las alternativas privativas. Y cuando me preguntas sobre el futuro, te digo que uno de los puntos de inflexión es cuando nosotros, la sociedad, exijamos a nuestros representantes o a la administración de alguna manera que deje de usar software privativo. Bueno, y esa marcará la diferencia. Cuando se use software libre en la administración pública y en la educación, pues obviamente tendremos un gran futuro. De hecho, aquí en Barcelona se empezó, ¿no?, con software libre en la administración y creo que después se hizo el cambio a Windows, si no recuerdo mal. Si empezaron en su origen. Sí, yo creo que empezaron con software libre, ¿no? Puede ser. La verdad es que no es un dato fiable. Bueno, yo te quería preguntar un poco, ¿no? Porque como somos de los que estamos ahí en la transición, por ejemplo, utilizando el OpenOffice, pero dentro del Windows y tal. Bueno, explícanos lo que no hacen los periódicos cuando cuentan esta noticia, que es, o sea, el ABC, ¿no? Para decir, pues yo tengo el Windows, bueno, me lo voy a petar y voy a ponerme el Linux. Sí. ¿Qué programa recomiendas o por dónde recomendarías empezar? ¿O qué precauciones? Ubuntu. La palabra es Ubuntu. Es la palabra clave, ¿no? Es quizás ahora mismo el más fácil de instalar, de usar. Es terriblemente fácil de instalar y de usar. Hemos visto, terriblemente fácil. Sin duda, hemos visto por eso una cierta polémica últimamente, porque al parecer envía datos a Amazon a través de una de las opciones de una de las distribuciones. ¿Esto es así? Esto es así. Vale. En el Unity hace esto, pero es una de las ventajas del software libre es que alguien lo ha visto y ya ha avisado. Este es precisamente la mejor ilustración de lo que significa el software libre. Avisado y además lo puedes quitar, parchear, ese puedes escritorio. quitar, puedes optar. Ajá, ok. Bueno, o sea, Ubuntu, ¿no? Entonces yo cojo, Ubuntu. pongo Ubuntu en Google. Es lo más fácil. Los más puristas me odiarán para siempre, pero Ubuntu es lo más fácil. Porque Linux es más puro, digamos, ¿no? Linux sería... No, Ubuntu es un tipo de Linux, perdona. Ubuntu es un tipo de Linux. En Linux hay distintas distribuciones y hay algunas que son más secas, como puede ser Debian, y hay algunas que son mucho más amistosas para el usuario, como es Ubuntu. Ajá. O sea que ya vienen como más prediseñadas, ¿no? Sí, es muy fácil la instalación. Y en Disculpa, sigue. No, perdona. No, de lo que te iba a preguntar, en cuestión, por ejemplo, de navegadores, Ubuntu ya nos viene con un navegador... Nos viene con Chrome y con Firefox. Con Chrome y con Firefox. Por defecto viene con Firefox. Y respecto a los navegadores, ¿qué nos recomendarías tú? Yo os recomiendo Firefox, porque es software libre. Claro. Chrome, la versión que no usa Google, digamos, o sea, la versión Chromium, ¿es también software libre? Es también software libre. Si la distribuye Debian, es porque es software libre siempre. De hecho, se hizo ese fork, lo que se llama esa otra versión, sin librerías y sin código privativo, que es Chromium, para poderlo distribuir en distribuciones que se declaran totalmente open source. Como por ejemplo Debian. Hay, por ejemplo, queríamos recargar
esto, ¿no? Hay distribuciones que son más integristas y no permiten el uso de Codex, por ejemplo, o cualquier otro software privativo dentro de esa distribución, y otras que no, que aun siendo una distribución libre permiten el uso de Flash, por ejemplo, que sería privativo dentro de su distribución como Ubuntu, ¿no? De manera que nos dan ciertas facilidades. Entonces, esto siguiendo con el ABC, porque también incluso desde el otro lado de la pecera me están preguntando aquí, pregúntale un procesador de textos o un Excel y todo esto. Procesador de textos, tenemos LibreOffice, que es vale. es lo que antes fue OpenOffice, donde tenemos toda una suite ofimática completa. Vale. Pues aquí habíamos llegado, incluso yo había llegado aquí. Aquí hasta yo ya había llegado ya al LibreOffice. LibreOffice. Estamos en camino. Otras cosas que reproductores de vídeo. Tenemos un montón de reproductores de vídeo interesantes para montar vídeo. Hay distribuciones que son específicas para diseño gráfico. Tenemos un gran software de diseño gráfico que es Inkscape, un gran software tipo Photoshop que es The GIMP. Tenemos también un software de edición que sería el equivalente a, no quiero decir, pero bueno, un software de edición bueno que se llama Scribus. Y lo mejor de todo esto es que este software ya podéis usarlo aunque no estéis usando Ubuntu, aunque no estéis usando Linux. Todo este software que os he dicho existe para Windows. Claro, de hecho, hay mucha gente que usa, muchas personas que usarán, por ejemplo, el VLC o Mozilla o OpenOffice o el GIMP sin saber que son software libre. Son quizás, no sé si esto es una victoria del software libre, el poder llegar a penetrar suficiente como para que la gente lo use sin darse cuenta de que realmente qué están usando, o si es un déficit de marketing, de alguna manera, del software libre, el que quede claro que es un software que ha hecho la comunidad para la comunidad. No sabría decírtelo. Por un lado yo prefiero, me gustaría elevar el nivel de conciencia de todos los usuarios de Windows acerca del software, pero por otro lado también creo que es una gran pica en Flandes que cuando yo vaya a tu casa y te sustituya tu Windows por un Linux, por un Ubuntu, sigas usando exactamente las mismas aplicaciones de la misma manera. Entonces me gusta verlo como que estamos entrenándoles para adoptar el software libre. Todos los usuarios de software libre también recalcan, ¿no?, que de alguna manera maximiza mucho más el rendimiento del PC o del laptop en cualquiera de los dos casos. Eso es cierto. Parece ser que Windows, por ejemplo, satura muchísimo el sistema operativo. A ver, el consumo de recursos es mejor en sistemas operativos de open source, pero no por un motivo de... La cuestión es que hay muchísima más gente trabajando, hay muchísimos más recursos trabajando en que eso, en que el sistema funcione, que los que puede tener Microsoft en toda su vida. Entonces, si básicamente se trabaja mejor en software libre, es más fácil, está más disponible, es gratuito, ¿cómo es que le tenemos miedo a ese software libre? A mí se me ocurre pensar que es un poco un miedo parecido al que tenemos sobre el debate ético en una profesión cuando decimos, no, yo solo hago mi trabajo. Pues es, no, bueno, yo instalo el Windows que ya me va bien. Es un poco este miedo, ¿de dónde viene? Si realmente es mejor, se resuelven las incidencias mejor, hay más gente trabajando para ello. ¿De dónde nace este miedo? Pues no sabría qué decirte, pero yo, claro, tengo un sesgo evidente. Bueno, claro. Quiero decir que yo... No. Me gustaría saber, porque yo creo que simplemente la mayoría de la gente no sabe que existe la alternativa. Entonces, si no sabes que existe la alternativa, la decisión no es fácil, ¿vale? Entonces, lo que sí que hacemos las personas que usamos software open source es que somos bastante proselitistas y le decimos a la gente que use software open source. Le vas ahí comiendo la olla a tus amigos. ¿Perdón? Le vas ahí un poco, eso, comiéndole la olla a tus amigos, por decirlo de alguna manera. Sí, claro, se lo vas diciendo a todo el mundo porque te molesta ver que están usando un software que es privativo y que no les pertenece y que no les pertenece su máquina. Entonces se lo comentas y hacemos todo el proselitismo que podemos.
no hay ningún motivo. Es decir, ahora es más fácil instalar Ubuntu que Windows. Creo que lo que hay que hacer es decirlo mucho. O sea, explicarlo mucho. Nosotros podemos, o sea, un usuario amateur o típico de la informática, podemos instalarnos nosotros el Ubuntu sin ningún problema, sin tener que ir a buscar a un informático. Pues yo diría que sí. Te da muchas opciones, te dice si lo quieres instalar junto con el Windows, si quieres zumbarte el Windows, mi opción preferida, y meter Ubuntu. Te guía paso a paso, es seguro, es cómodo, es rápido. No, cualquier usuario puede hacerlo. A veces a mí me contrasta este miedo que pueda tener un usuario de, por ejemplo, ¿no? Preguntando, o sea, que seguro que me lo puedo instalar, ¿no? Ubuntu, como si fuera una cosa más difícil que gestionar el Facebook, cuando en realidad, bueno, pues son botones que están en la pantalla, te dan la información y tú reaccionas de una manera u otra. Sí, es exactamente lo mismo. Te va haciendo preguntas tan difíciles como ¿en qué zona horaria estás? Por ejemplo, ¿no? Exacto. Pues Porque sí. No es un problema. después todo esto del miedo a los virus, ¿no? Que la gente dice, no, que en el Apple, que bueno, sí es más caro, pero no tienes virus, pero que en el Windows sí. ¿Cómo ves esto tú de los virus con el open source? Bueno, el Apple es más caro, ¿eh? Eso es seguro. Eso sí, es un eso hecho, ¿no? eso está seguro. Y no hay virus en open source. Enseguida sale algún listillo que dice, pues el gusano del no sé qué en el 70. Pero básicamente no hay virus porque no hay ningún interés y porque el sistema operativo, como está diseñado, impide que un programa pueda tomar el control absoluto. ¿Vale? Necesitaría tener muchísimos permisos. Deberías de haber instalado voluntariamente el virus. Claro. Que es lo que haces cuando instalas Windows. Claro. Darle permiso para que te meta el virus. Para que te metan líos, sí. Sí, Con sí. el desarrollo... Entonces, no hay virus en el mundo Linux. Con este desarrollo bestial de una tecnología libre, hecha por la comunidad, para la comunidad, fácil de instalar, que no tiene puertas traseras, que es transparente, que no tiene virus, parece, para mí por lo menos lo parece, que es un ejemplo y una demostración de que el lucro no lo es todo en la vida, o por lo menos no es lo que hace avanzar el conocimiento, que muchas veces nos lo venden así, ¿no? Como las cosas, el conocimiento no se puede compartir porque si no... no avanzaríamos porque no habría un interés. Pues parece que el interés colectivo, en este caso, ha demostrado que es un interés suficientemente fuerte para hacer avanzar herramientas. Vaya, precisamente mi cabreo como programador, sabiendo lo efectivo que es y lo que puede hacer el software por la vida de las personas, mi principal cabreo viene de que los mejores programadores estén haciendo redes sociales en vez de estar haciendo software que cambie la vida de las personas y que modele la sociedad a mejor. Ese es mi principal cabreo y por lo que el open source es mi apuesta personal. Ajá. Pero para construir productos y estar al servicio de la sociedad, al servicio del bien común. Uh-huh. Pero es una reflexión que deberíamos de hacer todos como sociedad. O sea, ¿qué tipo de sociedad se puede permitir que los mejores en una profesión estén haciendo cosas tan absurdas como una red social? O sea, dice mucho de lo que somos como sociedad. No lo permitiríamos no lo permitimos con los médicos o con los investigadores. Que estuviesen en clínicas de estética, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. ¿No? Los mejores cirujanos estuviesen destinados a la cirugía estética. Sin embargo, pues bueno, Claro. cáncer, pues ya veremos cómo lo hacemos, si lo podemos hacer. Bueno, de hecho es un poquito así, ¿eh? Con las farmacéuticas. Claro, de hecho es esto, esta reflexión ética que reclamas para la profesión de los programadores y del software, para los profesionales del software, que sería una manera de decirlo que no es ni informáticos ni programadores y que abarca ahí los profesionales del software, un montón de gente. Pues sería un debate que en realidad tendríamos que llevar a toda la sociedad, este debate ético de qué estamos haciendo y de realmente si lo tenemos que hacer con ánimo de ganar dinero o por el bien común. Realmente son las dos cosas con las que yo me quedaría de tu intervención. Hay una última... Cuando
cuando yo estoy hablando o cuando yo estoy reclamando la cuestión ética, Ajá. en realidad lo único que estoy reclamando es que nos la hagamos, ¿vale? No, ni siquiera estoy proponiendo una ética. Creo que cuando todavía nadie se ha hecho la pregunta, proponer una ética concreta es bastante complicado. Es prematuro. Simplemente quizá. hoy en nuestra profesión no se hace la cuestión ética. Cuando se coge un proyecto, cuando se pone uno a programar, cuando su jefe le dice programa esto para que se comporte de esta manera y esa manera es directamente maligna o antisocial, ni siquiera nos planteamos que podemos levantar la mano y decir no, que podemos objetar. Ahora se me hace un tiempo, ¿no?, que pienso en ello y ahora cuando lo decías me vino a la cabeza. Realmente, si dejaseis de trabajar los programadores, ¿cuántos minutos duraríamos? No lo sé. O sea, una huelga de programadores y de informáticos. Problemas. Habría serios problemas, ¿no? Sí, de hecho, ya empiezan a haber serios problemas. ¿Este planteamiento ético en la profesión podría llevar a una situación parecida? ¿Te refieres a un plan de algún tipo? A un paro, sí, a un paro de informáticos. Cuando llega ese momento, ¿no?, en que el jefe le dice, pues mira, tienes que programar esto que sabes claramente que contribuye al mal, decir, no lo voy a hacer. Sí, mira, me gustaría decir que sí, pero hoy por hoy no hay nadie para apoyar a esa persona a decir que sí. Vale. Al final, en nuestra profesión nos han reducido a obreros industriales, donde la gente pues no tiene esa opción porque no hay nadie que le dé soporte. Lo que te quiero decir es que estamos lejos y que hay que empezar a plantear alternativas, redes, llámalo como quieras, llámalo sindicato, llámale comunidad, llámale como lo quieras llamar, que nos permitan apoyarnos entre nosotros y poder hacer ese tipo de plantes. Pues Xavi Ghost, planteando alternativas y descifrando qué es un programador en esta sociedad. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y esperamos volver a hablar contigo pronto. Gracias a vosotros. Hasta pronto, buenas noches. Adeu, bona nit. Adeu. No hi ha futur. Cada dimarts de 9 a 11 de la nit a Boca Ràdio. Escolta'ns en directe al 90.1, a la web bocaradio.org i a l'aplicació per Android que pots descarregar al Google Play.